Bueno, hola a los que os vayáis asomando. Eh, Vamos con este directo que habíamos convocado para hoy, en el que, bueno, vamos a hablar sobre fantasías sexuales, primero en general y después pues nos iremos un poquito hacia el lado femenino, que bueno, ya quienes me conocéis ya sabéis que yo trabajo básicamente con mujeres, aunque hombres siempre son bienvenidos. Eh, y bueno, pues vamos a hablar en este caso con Jordi Clotas, con quien comparto el proyecto Bisexpa, en el que, bueno, vamos a empezar a animarlo un poquito, así que ya podéis desde ahora empezar a seguirnos, que estamos también por aquí por Instagram, estamos por Facebook y próximamente en YouTube. Y bueno, pues él es sexólogo, es filósofo, es fotógrafo, como veis es muy inquieto y, y también ha escrito varios libros, entre ellos pues con temas como por ejemplo pues las relaciones de pareja no convencionales, crecimiento personal, fotografía, cine. Y bueno, estoy esperando, sé que está por aquí porque he visto que se asoma, pero a ver que me pida conectarse conmigo para empezar este directo. Y nada, pues, ¿qué más os puedo contar de mientras? Pues que en el proyecto Bisexpa vamos a hablar de cosas muy interesantes y vamos a... Ah, que ya está. A ver, es la primera vez que invito a alguien en un directo, así que lo siento, no sé cómo, bien cómo funciona. Ah, aquí está. Hola, no te veo. No, espera. Bueno, pues como os iba diciendo de mientras, pues bueno, en Bisexpa vamos a hablar de varias cosas, de pareja, de sexualidad, porque bueno, creemos firmemente que las personas pueden sanar a través de su sexualidad, pueden tener una vida pues de mucha más calidad a nivel emocional, a nivel físico, y nos vamos a dedicar un poquito a hablar de todos estos temas. Ah, ya está. Ahora. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué? Buenas noches. Buenas. Pues nada, ya vimos por aquí varias personas y, y bueno, pues no sé si yo te presentaba un poquito, pero si quieres explicar más. ¿Sí? Vamos a hacerlo así como una entrevista, ¿no? Aunque como todos, como Bien. vosotros sabéis, somos pareja, o sea que lo que pasa que hemos pensado que este formato podría ser chulo y luego a partir de ahí ir haciendo un poquito de charla y si da tiempo al final, porque creo que los directos no sé si se acaban en una hora, antes sí, ahora no lo sé, creo que ya no. Pues si nos da tiempo pues hacer un poquito de preguntas y bueno, si os animáis a comentar alguna cosa o lo que sea. Y bueno, pues nada, como te decía, si quieres presentarte tú mismo, aunque yo ya he hablado de ti. Bueno, sí, básicamente, pues, ¿me escuchas bien? Sí, Vale. Pues bueno, sí, básicamente lo que has explicado, el itinerario cultural desde los tiempos, pues ha pasado por la filosofía, por la fotografía erótica, más recientemente por el tema de la sexología, con un posgrado con INCISEX, el Instituto Científico de Sexología en la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, y las inquietudes, como tú dices, son muchas, son varias. La sexualidad para mí es un universo muy amplio que comprende aspectos pues, biológicos, psicológicos, sociológicos y filosóficos, llevando la sardina a mi ascua, ¿vale? Y bueno, y creo que las fantasías sexuales, especialmente las fantasías sexuales femeninas, que es uno de los puntos más, para mí, más apasionantes de la aventura de la sexualidad del género humano a lo largo de la historia por un complot casi histórico que ha habido
con la intención de acallar el deseo femenino, creo que es una buena oportunidad para que la gente conozca con un poco más de amplitud, si quieres, todo el tema de la sexualidad femenina y cómo esta tiene mucho camino por delante, tiene un techo muy alto todavía y que requiere pues un poco más de profundización, un poco más de atención y bueno, y básicamente pues esa es la intención de este coloquio, por así decirlo. Claro, y esta era, casi has contestado, yo creo que sí, la primera pregunta que te iba a hacer, pero bueno, Mm. que era pues esto, si podías aportar algo más desde el punto de vista de la sexología, porque todos yo creo que ya tenemos la idea de, mira quién te saluda por aquí, Hola. de, de qué son las fantasías sexuales, ¿no? Pero desde el punto de vista de Mm. la sexología, pues bueno, yo creo que más o menos ya nos has explicado un poquito. Entonces, paso a la siguiente. Mm. Y bueno, yo quería preguntarte o qué opinas, tú que has estado pues estudiando este tema últimamente, en tu experiencia y con lo que tú conoces, si tienes Mm. mucha diferencia, son muy diferentes las fantasías sexuales de los hombres y de las mujeres. Mm. Pues bueno, es una muy buena pregunta y para eso pues nos tenemos que remitir un poco a la historia de ese complot del que hablábamos, del que hablaba en la presentación, ¿no? La diferencia para mí abismal entre la fantasía erótica masculina y la fantasía erótica femenina estriba en bueno, un concepto que saldrá en varias ocasiones en este debate o en este coloquio, que es el concepto de equifonía, ¿no? La equifonía es digamos, el papel tradicionalmente asignado a la mujer como segundo sexo, como explica muy bien Simone de Beauvoir, en el cual parece que hasta prácticamente la Ilustración, hasta el siglo XVIII, la mujer se definía en referencia o en contraposición a todo lo que era, digamos, el mundo masculino, ¿no? Digamos que la mujer era lo que no era o lo que el hombre había decidido dejar de ser, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, a la mujer no se le asigna históricamente un papel de sujeto hasta que llega la modernidad o los primeros atisbos de feminismos, ¿vale? Y las primeras necesidades por parte de la filosofía de la Ilustración de definir en la enciclopedia qué es ser mujer, ¿no? Luego, 2 siglos más tarde, Simone de Beauvoir dirá que es difícil definir qué es ser mujer y que prefería referirse a que cuál era su modo de ser mujer en el mundo, ¿no? Por lo tanto, la complejidad del mundo femenino tan acallado durante tantos siglos es amplísima y eso ha hecho que esa ausencia de equifonía o esa ausencia de tener voz y presencialidad como sujeto histórico haya ido acumulando en el interior una riqueza brutal que no tiene nada que ver con la facilidad con la que los hombres, históricamente, ya desde prácticamente inicios de este milenio, perdón, el milenio de la era post-cristiana, ¿no? Con gente como San Agustín, sin ir más lejos, decía que a las mujeres, pues, defendía la prostitución, por ejemplo, diciendo que antes prefería putas que lascivas, ¿no? Prefería que el hombre tuviera la opción de cumplir con esas fantasías en la prostitución porque la mujer debía ser sobre todo buena esposa y manuales sobre lo que era ser una buena esposa los hay, los ha habido a patadas y creo que durante bastante tiempo todavía bueno, las continuará habiendo y sobre todo después de escuchar las declaraciones de este ya célebre, lamentablemente célebre, cura de Canarias,
cuando hablaba de este caso tan triste de las dos niñas desaparecidas en el mar como venganza por parte de la pareja masculina a la pareja femenina, como si fuera algo que realmente ella se hubiera buscado, ¿no? Creo que hay mucho trabajo todavía para buscar una verdadera igualdad entre hombre y mujer, y las fantasías eróticas es una de esas vías para romper con el mito de la hipersexualidad masculina, perdón, la hipersexualidad femenina en este caso, o para romper con tópicos muy trabajados en los años 70, como es la ninfomanía, ¿no? Aún incluso en el cine, recientemente tratado por directores de la talla de Lars von Trier, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, sí estoy de acuerdo en todo el tema este de tanto trabajo que hace falta por hacer todavía. Y lo he encontrado incluso trabajando con mujeres, ¿no? En lo que yo hago, directamente hablando con ellas, que a veces pues me cuentan o me comentan que dicen no tener fantasías sexuales. Yo sinceramente creo que lo que sucede es que o bien no conectan con ellas o bien las rechazan. Es como, bueno, toda esta herencia cultural que nos ha venido, ¿no? Que es como si la mujer tiene estas fantasías, tiene estos deseos, no deseos, sino estas cosas en su cabeza, porque la fantasía no siempre tiene por qué ser algo que desees cumplir, ¿no? Sino simplemente pues está ahí. Y es como que intentan muchas, incluso yo creo a ellas mismas, a convencerse de no tenerlas o autoconvencerse más bien, ¿no? O rechazarlas y vete a saber si es por este asunto, ¿no? Me gustaría saber qué opinas tú y si esto puede venir precisamente de esto que nos comentabas, de todo este, digamos, de que la mujer ha tenido que mantener su sexualidad, su forma de vivir la sexualidad un poquito de escondidas. Sí, bueno, es un poco el mito de la mujer del César, ¿no? Que aparte de ser casta y honrada, pues tenía que parecerlo, ¿no? Históricamente se ha asignado este papel a la mujer, un papel con un fundamento bastante sociopolítico, en el sentido de que se entendía que la estructura familiar en la premodernidad, por así decirlo, estaba construida sobre la base de la necesidad de que la mujer se ocupara de los asuntos más domésticos, mientras que el hombre salía a las afueras a buscarse la vida, a ampliarse, a crecer, mientras que la mujer era suficiente con ocuparse de aspectos mucho más cotidianos, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, eso por una parte ha sido un hándicap para el crecimiento de la mujer a nivel de exposición, de explicitación de sus deseos. Cuando lo ha hecho, se ha encontrado al otro lado una otra mujer, que es la mujer adaptada a ese sistema de domesticidad, incapaz de entender que esa mujer pudiera tener ese tipo de pensamientos. Y esa sería un poco la razón que explicaría por qué muchas de esas mujeres manifiestan no tener fantasías sexuales o eróticas. Me costará referirme a fantasía sexual porque no hemos definido sexo. El sexo es un concepto paraguas muy amplio que es difícil de explicitar y de especificar y de definir. Es un concepto muy polisémico y, por tanto, prefiero referirme a ello como fantasías eróticas, fantasías que, de cierto modo, incentivan o alimentan el deseo, ¿no? Entonces, bueno, tiene como mucho que ver. Hay muchos aspectos históricos que hacen que la mujer no se haya abierto ni se haya manifestado de manera explícita a la hora de compartir cuáles son realmente sus deseos, ¿no? La mujer que compartía sus deseos rápidamente pues era tildada de obscena, de perversa, de puta, cualquier tipo de adjetivo
que la relegaba pues a su papel ese, a ese papel convencional, ¿no? Con lo cual, esa ha sido la parte negativa que ha impedido la explosión de la mujer hasta la revolución sexual de los años 60, ¿vale? Pero por otra parte, ha contribuido a que las fantasías eróticas de la mujer se hayan ido alimentando y retroalimentando con una riqueza brutal, con esa riqueza que permite el no llevar a cabo esas fantasías, quedarse en el imaginario. Y un poco lo que decía el protagonista de una película de Pasolini, que creo que es el de Cameron, que para qué realizar un sueño si era tan bello, tan solo soñarlo, ¿no? Y yo creo que has hecho una corrección muy correcta para mi modo de ver cuando has rectificado de fantasía a realidad, cuando has jugado con ese binomio entre fantasía y realidad, pues realmente la fantasía conceptualmente está concebida para no llevarla a la realidad, porque cuando se concibe para llevarla a la realidad ya no hablamos tanto de fantasía, sino como un deseo pendiente de cumplir, ¿no? Entonces, claro, con el paso del tiempo, fantasías que parecían imposibles de realizar, de hacer reales, la propia apertura del campo de juego, por así decirlo, de la moral sexual cultural de la nueva época, nacida de la revolución sexual, de golpe y porrazo, a través del imaginario del cine erótico de los 70, del porno, etcétera, etcétera, ha hecho que esas fantasías se vean como algo realmente no irrelevante, no una locura, no un planteamiento que sea irrealizable, y a partir de aquí la fantasía y el deseo se han ido acercando mucho más, ¿no? Cuando la mujer ha accedido y ha aceptado ese deseo y lo ha compartido, automáticamente ese universo de riqueza sexual ha salido a las afueras de su feminidad, se ha compartido y entonces obviamente ha creado un imaginario mucho más potente que el masculino, ¿no? Básicamente porque el masculino se ejecutaba, se tenía y en la medida de lo posible se llevaba a cabo. Mientras que el de la mujer, al estar relegado a su papel de simple imaginario, hacía que fuera como enriqueciéndose y retroalimentándose permanentemente, ¿no? Para mí esa es la gran diferencia, respondiendo, espero, a tu pregunta, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Además, en otras ocasiones también creo que hay, y es interesante que hablemos de este tema, ¿no? Acerca del deseo y de realizar algo a nivel erótico, sexual o la fantasía, porque otra parte de las mujeres, yo hablo siempre más de mujeres, porque evidentemente es a quien más conozco, ¿no? Pues hay otras mujeres que rechazan las fantasías debido a que, bueno, muchas veces en ellas pues aparecen terceras, cuartas, quintas personas, porque bueno, fantasía es fantasía, ¿no? Y puede haber tantas personas como desees y hay una parte de ellas que quizá la vean como una traición que ellas hacen hacia su pareja, aunque sea algo que está en tu cabeza simplemente. Y luego puede haber otra parte que ni siquiera quiere conocer las fantasías de su pareja, porque precisamente puede estar creyendo que lo que desea esa persona es llevarlo a la realidad y no lo acepta porque simplemente no entra en sus ideales de cómo debe ser una pareja a este nivel, ¿no? Porque sean pareja monógama o lo que sea, cerrada, lo que sea. Entonces, pues bueno, me parece muy interesante que también hablemos un poquito de cuál es este tema de tranquilizarnos quizá un poco al público en general y sobre todo, en mi caso yo, a las mujeres acerca de esto, de que tengas una fantasía no quiere decir que desees llevarla a la realidad. De hecho, hay fantasías que sería un poco complicado hacerlo, ¿no? No sé si tú te has encontrado con algo así en tu... Mira, cuando hablas a nivel de grupo de fantasías eróticas femeninas, normalmente ocurre ese fenómeno en el cual una se siente con esa fantasía concreta
siente que esa fantasía es lo más atrevido, lo más perverso, lo más obsceno que se le puede pasar por la cabeza a una persona, ¿no? Pero yo te garantizo que siempre va a haber alguien que va a superar esa fantasía. Cuando leemos los textos, por ejemplo, de Nancy Friday, que es la primera mujer que se atreve a hacer un compendio de fantasías eróticas en 1973, estamos hablando de hace casi 70 años, ¿vale? Más adelante, ya en una época mucho más aperturista en ese sentido, Valerita So, sin ir más lejos, escribe su versión española de las fantasías eróticas de la mujer. Cuando lees de las fantasías de creatividad y el nivel de atrevimiento es tan enorme, tan, tan osado, vamos a decirlo así, que tranquiliza también a las demás, ¿no? Llega un momento que una llega allí con la idea de, uff, yo voy a ser la más pervertida de todas, cuando explique esto me van a tachar de loca, de pervertida. Pensemos un poco históricamente en la evolución que han tenido en lo que ahora se ha dado por llamar parafilias, ¿no? Que es esa tendencia de la que hemos hablado más de una vez, del deseo acampar un poco por libre, ¿no? El deseo no pregunta, el deseo no busca lo políticamente correcto. El deseo es deseo y basta, no pretende legitimación ni social, ni política, ni religiosa, ni moral, ni de ningún tipo. El deseo sencillamente está ahí, se va alimentando en el imaginario cuando no se lleva a la realidad y va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Se va enriqueciendo. Hay mujeres que tienen a lo mejor una única fantasía erótica, pero el nivel de perspectivas y la cantidad de matices que van aportando a esa fantasía a lo largo del tiempo, a medida que la van teniendo, es tan grande, y cuando oyes el relato dices, ostras, es que la propia L. James y sus 50 sombras de Grey se quedaría corta al lado de lo que estas mujeres atesoran en su imaginario, ¿no? Entonces, claro, no deja de ser fascinante la tranquilidad, esa sensación de liberación que puede producir a una mujer el hecho de exponer abiertamente que su fantasía erótica es tal cual o el relato más perverso que nos podemos imaginar, ¿no? Pensemos en la historia. Ese tipo de sexualidades, digamos, no convencionales, empiezan con la religión a ser apartadas y etiquetadas de pecado. Más adelante, la moral, ya entrada en la filosofía moderna, ya no es pecado, ya estamos hablando de perversidad. Cuando más adelante entramos en una época más científica, ya a finales del siglo XIX, en plena era victoriana, y con el pensamiento freudiano, etcétera, ya hablamos de perversión. Actualmente, lo de perversión como que queda un poco así, poco moderno, poco a la paz. Lo que se hace es convertirla en parafilia, otra palabra feísima. Todas empiezan por P, no sé por qué, ¿no? En castellano, por lo menos. Y finalmente gente como Incisex, por ejemplo, se aventura a hablar de peculiaridades, ¿no? Me gusta más otro concepto que es el de singularidad, ¿no? A mí me pone lo que me pone y punto. Y a partir de ese momento yo voy alimentando ese deseo y voy dejándolo que se vaya enriqueciendo, que vaya creciendo, y luego ya decidiré si se queda en el ámbito de la fantasía o si me atrevo a comunicarlo a mi pareja, que es otro paso importante, intermedio entre la fantasía y el deseo, o si todavía me aventuro un paso más y me atrevo incluso a llevarlo a la realidad, ¿no? Es un juego muy singular, valga, ya que hablamos de singularidades, en el cual cada uno debe decidir dónde pone el límite o cuánto de gorda es la pared de su superyo, ¿no? Por hablar en términos freudianos, y si quiere que eso se quede en el ámbito de la intimidad más absoluta,
o si quiere llegar a compartirlo o incluso ejecutarlo y realizarlo, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, pues algunas fantasías acaban pues por hacerte descubrir, pero quisiera hablar un poquito más tarde de esto porque primero quería hablar de los tabús, porque es posible que en algunas fantasías o que algunas personas que tengan algunas fantasías con temas llamados tabús o que sean sociales, por ejemplo, que no se puede hablar normalmente de estos temas, pero en sus fantasías aparecen, ¿no? Claro. Sería una forma digamos, de alguna manera dar salida a este asunto, ¿no? Que quizá le ronda por la cabeza. Bueno, no sé si tú esto te lo has encontrado, qué opinas o... Sí, sí, a ver, piensa que el universo de los tabús es el que alimenta, por ejemplo, el nacimiento de la antropología sexual, por así decirlo, ¿no? Los trabajos antropológicos sexuales, cuando a partir del estructuralismo y a partir de determinadas escuelas filosóficas de los 50, 60, a partir básicamente de las bases que sienta la fenomenología francesa en los años 40 sobre todo, lo que hace es que la gente se atreve desde el estructuralismo y el funcionalismo a ver que seguimos viviendo en esa especie de burbuja que es el eurocentrismo o el occidentalcentrismo, si podemos decirlo así, ¿no? En el cual hay toda una serie de cosas que son taxativamente prohibidas, ¿no? Uno de los tabúes clásicos es el del incesto, por ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurriría hoy defender el incesto. De hecho, junto con la sexualidad femenina, perdón, la sexualidad infantil, el tema del abuso a menores, etcétera, etcétera, en esta nueva era tan neopuritana que estamos atravesando, porque no nos engañemos, estamos viviendo un neopuritanismo bastante radical. Hay temas de los que no se puede hablar. La mujer que tiene fantasías con menores de edad, la mujer que tiene fantasías con familiares, la mujer que tiene fantasías con sus propios familiares, ¿no? Como refleja muy bien, por ejemplo, La Luna, ¿no? Una de las películas de Bertolucci basadas en un texto para mí fundamental para entender las relaciones incestuosas, ¿no? Claro, desde el punto de vista de una sexología, de una sexología de las ideas, puede incluso ser comprensible que los referentes sexuales con los que nos vamos generando nuestra biografía sexual tiendan a buscar aquello que es más próximo. Y aquello que es más próximo, ¿quién son? Es, en el caso de los hombres, la sexualidad de la hermana, la de la madre, o en el caso de las mujeres, la del padre o la del hermano, el primo, el vecino, el cura del pueblo, bueno, todo un universo que parece absolutamente prohibitivo tratar en términos de deseo, ¿no? Entonces, claro, los tabúes se construyen en base a una determinada organización social y en base a una determinada moral sexual cultural que dice lo que es, digamos, normal, que es un concepto que desmonta muy bien la filosofía de Foucault y el postestructuralismo, por ejemplo, en la que lo normal, al final, es un concepto consensuado sociopolíticamente, ¿no? Pero la normalidad, yo no sé hasta qué punto, cuando nosotros pensamos en nuestra biografía sexual, queremos utilizar dos conceptos muy habituales en la moralidad del sexo, que es el sexo tiene que ser normal y el sexo tiene que ser natural. Vamos a ver, el erotismo para mí es un arte que consiste básicamente en superar el imperativo reproductivo para convertir la construcción a dos voces en pareja en todo un arte, en todo un placer, ¿no? A partir de ahí es muy osado
reclamar la presencia de la naturaleza de forma permanente, ¿no? No practicamos sexo básicamente o principalmente, ni siquiera, con la intención de reproducirnos. Desde el paradigma reproductor al paradigma hedonista hay un salto enorme, ¿no? Y luego ya está la teoría de los sexos, en la cual todo eso además contribuye a crear una biografía sexual, una construcción identitaria, ¿no? Y cuidado, que a partir de ahí conceptos como naturalidad o normalidad, cuidado, no, es que no tienen poca cabida, no es que no la tengan, pero tienen poca cabida. Sí que es cierto que buscamos la aceptación social, somos animales políticos al final, dice Aristóteles hace 2400 años, ¿no? Pero yo, ante todo, lo que quiero es construir un sentido vital, construir una identidad y buscar mi lugar en el mundo. Por lo tanto, lo normal, el guión que ya me dan escrito o la naturalidad, no me va a encajar siempre. Y de ahí nacen los tabúes. Nacen los tabúes en el momento que yo planteo una forma de vida ajena a lo que sería el heteropatriarcado, el tan manido heteropatriarcado, ¿no? O el planteamiento monogámico, y tengo que, en cierto modo, asumir que cualquier salida de tono respecto a esas restricciones me va a poner en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, claro, el tabú, pues bueno, el tabú está ahí, claro que está ahí, está y seguirá estando. Es una cuestión de salud social, pero no necesariamente de salud mental. Bueno, y se me estaba ocurriendo, ¿no? Pues por otra parte, pues estaba yo pensando si acaso las fantasías podían ayudar en la vida sexual, ¿vale? La pareja, por ejemplo, pues Sí. atravesando un mal momento, o si quieren darle un poquito de chispa a la relación, ¿no? O, ¿sabes? Y como hablábamos antes de una fantasía sexual, quizá pueda surgir un nuevo camino, como sería, por ejemplo, pues cuando salieron los famosos libros y la película de 50 sombras de Grey, muchas personas empezaron a tener, mujeres sobre todo, fantasías pues con tipo Grey, ¿no? Película. Esto quizás se lo transmitieron a sus parejas y descubrieron una nueva forma de vivir esta relación, ¿no? ¿Cómo crees que las fantasías podrían mejorar pues esto? En el caso de la pareja. Luego hablamos en el caso de personal, estés en pareja o no, ¿no? Pero me gustaría saber en el caso de las parejas, por ejemplo, si, no sé, en el caso de que pasaban por un mal momento o en el caso de que estuvieran aburridos, entre comillas, lo diremos, no sé, ¿qué se te ocurre? Como si podría ser esto o podría funcionar de alguna manera en concreto. A ver, lo que creo que es indudable es que la fantasía, en el momento que tú compartes con tu pareja, con tu compañero de viaje, compartes una serie de escapes o de huidas de la rutina, vas a ampliar el campo de juego, ¿no? El campo de juego es un concepto de Bourdieu, de un sociólogo francés, que lo que nos está diciendo es que al final las dimensiones del campo en el que nos vamos a mover determinan en cierto modo las reglas del juego, ¿no? Por decirlo de manera muy simplista y muy reducida, ¿no? Pero en el momento en que tú amplías ese campo y abres puertas que estaban cerradas a cal y canto porque considerabas que estabas dentro del ámbito de lo perverso, de lo patológico, etcétera, etcétera, y entrábamos en una sexualidad más clinicalizada o más jurídica de lo que está permitido, lo que no, y metías al deseo en esa sala de juicios en la cual se le estaba continuamente señalando con el dedo y diciendo lo que era adecuado, normal, natural, etcétera, y toda esa especie de restricciones,
claro, te cuesta jugártela, ¿no? Te cuesta jugártela porque no sabes hasta qué punto ese gran desconocido que es el otro, porque el otro es un gran desconocido siempre, al que vas arañándole nosotridad. Me voy a inventar un concepto, ¿por qué no? Nosotridad, ¿no? O yoidad, o lo vas asimilando a tu manera de ser, y tú te vas asimilando a su manera de ser, descubres realmente rincones y territorios que antes eran impensables absolutamente, ¿no? Entonces, claro, en ese momento yo creo que para el otro, uno mismo se convierte en un gran descubrimiento y para uno mismo el otro se convierte en un gran descubrimiento. Y ese descubrimiento no tiene límites, es que el otro es insondable, ¿no? Creo que cuando los filósofos se adentran en el tema del erotismo, una de las cosas que ponen más en relevancia es esa profundidad casi abismal, ¿no? Casi vertiginosa del adentrarse en el otro. Porque el otro es que es un pozo sin fondo. Entonces, en el momento en que tú le permites explicitarse, te permites explorarlo, te abres a que te explore, la cantidad de puntos de confluencia pueden ser enormes. Entonces eso por fuerza va a acabar enriqueciendo la pareja. Ojo, no siempre es tan sencillo. Hay veces que al otro ese vértigo para muchos le representa el principio y el fin. Cuando el otro se calza el traje moral y dice, pero ¿cómo puedes pensar eso, no? ¿Cómo te puede gustar el porno, no? En algunos casos de parejas que vienen a consulta y dicen, es que mira porno cuando no está conmigo, ¿no? Hostias, a ver, cada uno tiene sus filias, ¿vale? Y sus fobias. Y hay que intentar entender cómo nacen y el por qué y qué pueden llegar a aportar a la relación de pareja, ¿no? Entonces, mirárselo desde una mirada lógica y no desde una mirada más emocional ayuda a entender las razones del otro. Y las razones del otro son muy poderosas, siempre. Las puede callar, las puede ocultar, se puede acomodar, puede intentar tranquilizar a su pareja en un territorio de confort que al final acaba convirtiéndose prácticamente en un cementerio viviente, ¿no? Pero al final las razones están ahí, el deseo está ahí, el imaginario está ahí, la fantasía está ahí. Puedes ocultarla, claro que sí, pero ya estarán los sueños, ya estarán los momentos de grandes borracheras, los momentos de grandes confidencias, etcétera, para salir a la luz, ¿no? Más vale sacarlos, creo yo, desde el control y desde el decir, te lo cuento porque es importante para mí que sepas que esa provincia también está en mi mapa, que no callar y decir, bueno, ya me buscaré la vida por otro lado y ya desahogaré o consumaré ese deseo en una vida paralela, en una propuesta de repente, de relación abierta que el otro no entiende de dónde le viene, en la búsqueda de amantes, en la búsqueda de muchas cosas que quizá, sin criticarlo, porque al final son opciones de pareja abierta en las que no me voy a meter en absoluto, son alternativas, pero que quizá olvidan y obvian que hay mucho territorio por explorar en tu propia pareja como para que vayas a buscar otras complicaciones sociales, por así decirlo, cuando lo tienes todo a la mano y bastaría con hacerlo explícito, ¿no? Pues decir, oye, es que a mí mi deseo me dice esto y me tira esto y lo que me pone es esto. A veces te encuentras la sorpresa que el otro dice, joder, pues a mí también, que hemos estado haciendo tonto durante años, ¿no? Pongámonos en práctica, pongámonos en camino, vamos a hacer esa excursión, ¿no? Dentro del viaje, excursionemos hacia otras partes, ¿no? Creo que gran parte del problema de la relación de pareja y de la durabilidad, uno de los grandes valores en crisis y en quiebra de nuestra época, la presunción de durabilidad de las relaciones de pareja, tienen que ver con esa falta de diálogo y de explicitación, ¿no? Sí, me parece súper interesante además este concepto, ¿no? de conocer un poquito más a tu pareja a través de sus fantasías y descubrir algo pues, que igual no tenías ni idea. Sería muy interesante, por ejemplo, pues para parejas de largo recorrido,
que ya piensan que lo saben todo el uno del otro, ¿no? Y si te abres, y no solo abrirse, claro, también hay que estar siempre desde ese punto que dices tú de estar abierto a escuchar y a pensar que es una fantasía sin rechazarla, sin juzgarla, e incluso se pueden descubrir nuevos juegos, se me ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Pues yo tengo una fantasía, pues que viene el cartero y no sé qué, no sé cuántos. Oye, pues ¿por qué no te disfrazas de cartero? ¿Y por qué no nos montamos esta máquina y lo ponemos en marcha? Y no tiene ningún peligro, voy a decirlo así otra vez entre comillas, para la pareja, ¿no? Porque es un juego entre dos, lo cual crea pues muchísima más complicidad y formas nuevas de descubrirse el uno y con el otro, ¿no? Entonces me parece súper interesante este tema. Y luego, pues, a nivel personal, me gustaría pues también comentar acerca de que si las fantasías te pueden dar pistas, porque yo últimamente hablo mucho pues de todo este tema de que es muy interesante para una mujer porque, bueno, como decimos, ¿no? En el año que estamos todavía sucede que algunas mujeres no saben qué les da placer. Si no saben muchas mujeres de sí mismas, imagínate los hombres o las parejas, no voy a decir hombres, voy a decir pareja, sea quien sea, si va a ir despistado, ¿no? Si tú misma no lo sabes, qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces quizá se me ocurre que a través de las fantasías, no rechazándolas, sino abrazándolas de alguna manera, puedes descubrir pues qué es lo que realmente te da placer, con qué puedes encender tu chispa, tu deseo, tu líbido, cómo puedes aumentar esa líbido que a veces pues muchas mujeres me comentan que pierden debido a la rutina, debido a todo eso que tenemos en la cabeza, esta marea mental, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Me gustaría saber. A ver, son tiempos complicados para decir abiertamente lo que uno desea y lo que no. Estamos en época de lo que yo llamaría la resaca post-Me Too, ¿no? A nivel de la crisis de determinado tipo de feminismo más hegemónico, ¿no? Estamos en la época de las nuevas masculinidades, en las cuales el hombre se está prácticamente autodesprogramando porque no sabe muy bien hasta qué punto puede poner de manifiesto cuál es su deseo realmente, ¿no? Algunas fantasías pasan por situaciones bastante peculiares, ¿no? Hablamos, mira, me refiero, por ejemplo, a una película muy interesante sobre las parafilias, que es Kiki, el amor se hace, ¿vale? La película de Paco León, en la cual una de ellas, la arpaxofilia, ¿vale? Que es una parafilia en la cual la persona se siente excitada en el momento en que alguien la domina, la fuerza a hacer algo que no quiere. Hostias, creo que es una parafilia que define muy bien nuestros tiempos, ¿no? Que es los tiempos de lo que Pascal Bruckner, uno de los autores del Nuevo Desorden Amoroso, un libro que recomiendo arduamente, es un libro brutal en el que explica un poco el nuevo escenario en el cual el deseo tiene que desarrollarse, ¿no? Pascal Bruckner, después del Nuevo Desorden Amoroso con Finkelkraut, escribe un libro que se llama La tentación de la inocencia, ¿no? En la cual lo que parece que se pone de manifiesto es de qué modo yo puedo obedecer a mi deseo prescindiendo de las restricciones que me impone mi propia moral. Se supone que yo debería ser capaz de controlar mis deseos, ¿no? Fijaros la construcción tan dramática que representa esta fórmula, ¿no? De controlar mis deseos. Al deseo no le pidas control, al deseo no le pidas legitimación política, ni social, ni psicológica. El deseo es el deseo y punto pelota, es que no hay más. Entonces, parece que el recurso a esa obligatoriedad o a ese ser forzado a hacer algo que realmente te apetece, te evita o te exonera de esa responsabilidad de haber tomado tú la decisión, ¿no? Es muy curioso, la artaxofilia, te digo,
como a mí me atacan, me fuerzan, como la fantasía de violación, tan criticada por el feminismo hegemónico como una invención del patriarcado, ¿no? No, joder, a ver, si buscamos las fuentes, nos vamos a las fuentes y vemos en la fantasía de las más recurrentes en el mundo femenino, muchísimas de ellas está la figura del desconocido. ¿Por qué? La figura del desconocido porque mañana no habrá juicio, mañana no habrá nadie al otro lado que te vaya a pedir una relación de largo plazo, que te vaya a exigir una relación larga de durabilidad. Nadie te va a recriminar nada. Al final, tú te puedes acoger a esa presunción de inocencia, de decir, hostia, es que me vi obligada por las circunstancias. Luego alguien te dirá con cierta sorna, ¿no? Sí, joder, pero parece que mal no lo viviste, ¿no? Y además me habías hablado bastante a menudo de esta fantasía, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia es una manera de relajar, de reducir la densidad de ese superyo, de ese campo, de esas restricciones morales impuestas social y educativamente, como para decir, yo me exonero de responsabilidad, dejo que las cosas fluyan, las cosas ocurren y mi deseo queda satisfecho, aunque luego mi moral o mi sentimiento de culpa aflore de diferentes formas, ¿no? Tiene un poco de carácter esquizofrénico al final, ¿eh? Ocurre en la fantasía masculina y en la femenina, en ambas, ¿eh? En la fantasía masculina ocurre, por ejemplo, pese a que estamos en época de armarios abiertos, por así decirlo, cuando hay fantasías eróticas de carácter homofílico, ¿no? Bueno, esas fantasías están ahí. Cuando a alguien le pone a un tío que se vende como un gran macho, como el padre del protagonista, creo que es, ¿qué película es? La famosa película, no me acuerdo ahora del nombre, aquella que aparece en la portada, la chica cubierta de pétalos de flor, ¿no? Ah, Ya me saldrá, bueno, da igual. ¿Cuál? American Beauty. American Beauty, gracias, gracias. El padre de American Beauty, ¿no? El típico machirulo, que se diría, que se hizo hoy en día, que, bueno, que vida militar, moral hiperrestrictiva, súper disciplinado, pero al final su deseo le acaba traicionando, ¿vale? Siento el spoiler, ¿vale? Le acaba traicionando, ¿vale? Y este hecho ocurre en culturas tremendamente cerradas como la musulmana en muchos casos, ocurre también en grupos como los grupos militares, en los equipos de tíos muy cachas y muy fuertes y muy masculinos todos ellos, pero que al final en las duchas más de uno se pone más nervioso de la cuenta seguramente, ¿no? O sea, ocurren un montón de situaciones en la cual esa esquizofrenia de la no explicitación del deseo acaba haciendo mucho daño a nivel social, a nivel psicológico y a nivel de la propia biografía sexual, ¿no? Que se queda coartada a un campo de juego muy reducidito, ¿no? Se acaba aprisionando, por así decirlo, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Como en el fondo las fantasías se enfrentan un poco bueno, pues a todas estas restricciones que comentas, ¿no? A todos los juicios a los que estamos expuestos durante todo el día, ¿no? Al que dirían si yo dijera abiertamente que me gustaría, por ejemplo, pues acostarme con una mujer o con dos, o me gustaría pues tal experiencia que estaría mal vista hoy en día. Y bueno, y así para hacer un poquito de salseo y porque llegamos al final de las preguntas ya que te tenía que hacer, estuviste leyendo un libro muy interesante y me gustaría hablar de las fantasías que ya hemos hablado un poquito, pero de las más recurrentes, precisamente para dar un poquito de tranquilidad a aquellas personas que nos escuchan y que piensan, mi fantasía es la más pervertida de todas, es que no me atrevo a acostarla porque... Y luego te das cuenta de que es una fantasía pues bastante vulgar al final, ¿no? Sí, sí.
Sí, mira, yo me entretuve en ver en 42 años que distan desde la versión inglesa de Fantasías eróticas femeninas de Nancy Fraser a la versión española que hace Balaguer y Tassó en 2015, ¿cuáles eran los puntos de coincidencia que 4 décadas más tarde, una tocando prácticamente la revolución sexual y el gran boom del cine erótico de los 70, y después ya, el 2015, pasado todo lo que es la revolución queer, el tema de la asunción y la aceptación de la homosexualidad como ya extraída ya del DSM, del famoso catálogo de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana de perversiones y de psicopatías, ¿qué había pasado durante ese tiempo, no? Y bueno, y el resultado es muy curioso, porque entre las fantasías, sin que sigan un orden de mayor a menor, coinciden el anonimato, ¿vale? El anonimato por ese motivo que hemos comentado antes, ¿no? Porque en cierto modo te ahorras la explicación, te ahorras la resaca del día siguiente, ¿no? El ¿y ahora qué?, ¿no? Ha ocurrido, mi deseo está ahí tranquilo, descansando, ya fumándose el cigarrito de después, casi, ¿vale? Y no hay mayor preocupación que el rendir cuentas a tu moral en cualquier caso, ¿vale? Valérie Tassó habla de ello también no habla de anonimato, sino hacerlo con desconocidos, ¿no? Luego, el exhibicionismo, el hacerlo en público. Digamos, ese binomio tan célebre que es el exhibicionista que necesita al voyeur y el voyeur que necesita al exhibicionista, ¿no? Muy hegeliano todo ello, ¿no? Uno sin el otro, pues no tendría razón de ser, ¿no? Es otro de los puntos que también coinciden ambas, ¿no? El sexo en público, el exhibicionismo, ¿vale? Curiosamente, la tan denostada fantasía de violación. No propiamente como una violación que, bueno, después de todo lo que ocurrió con la manada, etcétera, etcétera, parece que es un tema políticamente incorrecto de comentar, pero no deja de sorprenderme cómo en las 3 versiones que conozco, la americana con 4.000 y tantos registros, la inglesa con 400 y tanto y la de Valérie Tassó, la violación es un tema recurrente. ¿Qué es realmente esa violación? Esa violación no es la violación que estamos acostumbrados a leer en la prensa negra, ¿no? Es la violación un poco de la búsqueda de ese ser forzado a hacer algo que puede llegar a apetecerte siempre que tú controles la situación. Con lo cual, no es tanto una violación realmente como una descarga moral o una relación sexual que tu moral no te permite, pero que en esas circunstancias, en esa tentación de inocencia, dices, hostia, pero ocurrió precisamente con una serie de cuerpos, sean masculinos o femeninos, que realmente pues me agradaba, ¿no? Este es un tema que pone muy nervioso al feminismo, por lo tanto no voy a ahondar más en ello, pero bueno, están ahí los datos para quien quiera consultarlos, ¿vale? Entonces, Luego, lo que hemos dicho, que son fantasías y que no quiere decir en ningún momento que esa mujer que tiene esa fantasía exacto, quiere ser violada, sino que simplemente está en su imaginario exacto. y tiene sus motivos de ser que los estás explicando, ¿no? Sí, de hecho, cuando le preguntas a una mujer, ¿tienes esta fantasía, pero realmente te gustaría experimentarla en la realidad? La respuesta suele ser bastante reactiva y negativa, ¿no? No me apetece para nada. Pero está ahí, joder, no puedo evitarlo. Es algo que aparece ahí en los sueños, ¿no? Vale, dejémoslo ahí en el universo de la fantasía. No demos el paso ni hacia el deseo, ni hacia un exceso de explicitación de ese deseo porque puede asustar al otro de la pareja en cualquier caso, ¿no? Luego están allá las fantasías de dolor y masoquismo y de sumisión. Es una cosa que yo pensaba que era muy propia de las 50 sombras de Grey, ¿vale? Propiciadas por todo ese gran boom.
pero que están ahí ya en 2015 en el libro de Tasso y están muy presentes en el libro de Nancy Friday, con lo cual entiendo que es algo bastante frecuente la experimentación del erotismo en términos de Georges Bataille, ¿vale? Un gran filósofo francés, de la proximidad que hay entre esa especie de círculo vicioso entre amor-dolor, ¿no? Como un algo permanente, ¿no? Aparte de que cuando hablamos de dolor y masoquismo y hablamos de BDSM, ¿vale? Hablamos otra vez de esa tentación de la inocencia, en la cual el sumiso o la sumisa se presta al juego de exonerarse de responsabilidad, se deja en manos del otro y, por tanto, no tiene que dar demasiadas explicaciones a su moral. Yo me dejo llevar, tú me guías y a partir de aquí prescindo de la decisión, que es hoy en día con todo ese avalancha de propuestas y de consumo de experiencias a la carta, lo más rápidamente posible, a granel, en grandes cantidades, etcétera, etcétera, llega un momento que dicen, es que me colapsa decidir. Voy a permitirme el lujo de que otro decida por mí, al menos durante unas sesiones concretas. Otra cosa sería ya el modelo 24/7, etcétera, etcétera, pero creo que eso nos excede en mucho las intenciones de este coloquio, ¿no? Fantasías de dominación, la sexualidad producida por el terror, la gente que se excita realmente con el terror, con ese momento en el que el terror psicológicamente le hace perder el control, ¿vale? Con lo cual estamos otra vez cayendo dentro del ámbito de esa presunción de inocencia, ¿no? Obviamente, orgías y tríos, temas que yo creo que están muy trillados por las sex bloggers actuales, ¿vale? Hablo de las sex bloggers porque hoy en día prácticamente el mundo del sex blogging está muy dominado por un poco los relatos femeninos más orientados no a lo sexológico, sino a lo que sería la arsamandi, a la amatoria, en la cual ellas se ponen como ejemplo de lo que es posible, no solo fantasía, sino realizable, con lo que es posible alimentar tu deseo, ¿no? Con lo cual me parece que, bueno, que ahí es una función de desinhibición y de apertura de la sexualidad femenina sin caer en ninfomanía, sin caer en hipersexualidad ni todos estos tópicos, ¿no? Sencillamente es que ahora a la mujer se le deja hablar. Por tanto, hablemos y ya está, ¿vale? No conozco ningún gran sex blogger masculino, por ejemplo. Lo habrá seguramente, ¿eh? Pero tampoco conozco tanto como para opinar al respecto, ¿no? Lo que sí que me llama la atención es que las pocas personas que conozco que se dedican al sex blogging son mujeres y además lo hacen muy bien, con lo cual yo creo que no hay demasiado espacio para la intervención masculina en ese ámbito, ¿no? No sé, hay la emoción de lo prohibido, la transformación, el tema del incesto, la zoofilia, otro de los grandes tabúes, la zoofilia, ¿no? Todo el mundo tiene animales de compañía a los cuales quiere como personas. Y en ese querer como personas, cuidado que puede haber multitud de matices. La lealtad, la continuidad, el amor que te procesa un animal, ¿no? Puede llevar tranquilamente a la necesidad de compartir algo más que el lenguaje, con lo cual, si lo miramos desde un punto de vista lógico y no emocional o no moral, bueno, la zoofilia, pues bueno, ahí estaría. Otra cosa ya serían las aventuras del cine porno mainstream, chicholinas con grandes caballos, grandes penes, etcétera, etcétera, ¿no? Que también tiene su explicación psicológica, pero que vuelvo a decir que excedería un poco la intención de este debate, ¿no? Los negros, el papel de los negros o del sexo con otras culturas, ¿no? Bueno, no dejen de ser un elemento exótico. El tema del negro es un tema histórico que también podríamos abordar aquí largo y tendido. ¿De dónde viene esa obsesión por el negro? No el del WhatsApp, sino el negro en general, ¿vale? O sea que hay temas muy, muy, muy interesantes y muy recurrentes, ¿no? Los fetichismos, la relación con gente de tu mismo sexo, uno de los grandes tabúes, incluso actualmente. O sea, las relaciones lésbicas en 2015
cuando ya los armarios, ya te digo, estaban más que abiertos, continuaba, perdón, siendo un tema recurrente, con lo cual el romper la frontera de lo hetero sigue siendo todavía una fantasía que para muchos y muchas continúa ahí como un must, ¿no? Como un pendiente, ¿no? Con lo cual es más, a veces, más cerca del deseo por cumplir que lo que sería puramente fantasía, ¿no? Aunque en culturas quizá más religiosas o más cerradas, la idea de tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo sigue siendo como un grandísimo tabú incomunicable e incompartible, ¿no? Bueno, gente de diferencias de edades, desde la sexualidad con gente joven, gente menor de edad, a lo que sería la relación con gente mayor. Otro de los grandes tabús de nuestros tiempos, ahora que la esperanza de vida se alarga. ¿Qué pasa con la sexualidad de nuestros mayores? ¿Vale? ¿Qué pasa con la sexualidad en la tercera edad? Es uno de los temas que nadie quiere abordar porque nadie, en esa sociedad del culto al cuerpo, un cuerpo decrépito y un cuerpo que no sigue, un cuerpo no normativo que aspira a tener una sexualidad abierta y sana, a más de uno le continúa causando repelús, ¿no? A más de uno o de une, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar con la E, pues a más de uno le llama la atención y piensa que los mayores, como se decía antes, tienen que cortarse la coleta, colgar las botas, de los 40 para arriba no te mojes la barriga, etcétera. Y creo que es uno de los grandes temas de los tiempos que nos vienen. Bueno, la sexualidad. Vimos que es uno de los temas más buscados en cuanto a vídeos. Correcto. Es curioso, ¿no? O sea, es como, Sí. como una doble moral, quizá, como un... O está Sí. sentirse uno mismo confundido, como un sentimiento de culpabilidad, no sé, ¿no? Bueno, o simplemente la atracción que suscita todo lo prohibido, ¿no? La sexualidad de los mayores, imaginarte al mayor, una mujer muy mayor con chavalitos, jovencitos alrededor, gozando de su sexualidad, parece que sea algo repugnante a priori, pero te vas luego al Pornhub y es una de las categorías más buscadas como curiosidad casi antropológica, si queremos, ¿no? O sociológica, o psicológica, no tengo ni idea. Es un tema a abordar, ¿no? Bueno, el tema de la prostitución, otro tema que pone muy nervioso al feminismo más hegemónico, la idea de la mujer como prostituyéndose. Bueno, tiene mucha lógica. Es una herencia cultural en la cual en los tiempos en que la mujer no tenía ni voz ni voto, había un grupo privilegiado de mujeres que para muchos eran explotadas y demás. Sí, prostituciones hay varias, igual que feminismos hay varios, etcétera, ¿no? Pero era esa mujer que vivía y gozaba de su sexualidad y se atrevía a decir abiertamente lo que la moral impedía decir a todas las demás, con lo cual no dejaban de gozar de cierto privilegio, ¿no? Hay otra película que habla de ello, centrado mucho en la época del Renacimiento, de las mujeres cómo eran educadas para esa prostitución o para gozar del sexo, ¿no? O podemos ir a la tradición hindú, el Kama Sutra, el verdadero Kama Sutra, no el Kama Sutra de las costuritas, o sencillamente irnos a otras culturas en la cual hay toda una invitación a la mujer a gozar de su sexualidad abiertamente, ¿no? Y sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Con lo cual el tema de la prostitución es otro de los grandes debates pendientes entre abolicionistas y regulacionistas, ¿no? Bueno, daría para otra larga hora de estas, ¿no? Bueno, más cosas, pues bueno, el secuestro, el cautiverio, la arpasofilia que hemos comentado, el hacer, pues tener una historia de amor con personajes famosos, con gente de poder, el sexo en la oficina, las nuevas tecnologías también han aportado un montón de variantes en todo este universo fantasioso, el sexo mezclado con la religión, muy cercano al tema de Eros y Thanatos de Freud y, por tanto, al tema del dolor o de la muerte y el amor como elementos que en cierto momento hasta colindan,
el amor como pérdida del otro o el orgasmo como la petite mort que dicen los franceses, ¿no? No sé, hay tantísimos, pero bueno, al final yo me he centrado en 25, los 25 top, que estarían presentes prácticamente en un 90 o 95% de las fantasías eróticas, al menos femeninas. Los hombres, ya te digo, somos más aburridos porque hemos tenido más acceso a cumplir con deseos y nos pensábamos que con eso pues ya no es suficiente. Por eso a la hora de los prolegómenos como que somos más osos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, es muy curioso. Están haciendo preguntas por aquí. Sí, Animo a los que vale. estáis mirando. Si tenéis alguna pregunta, tenéis abajo como un circulito, una viñetita con un signo de interrogación. Podéis dejar las preguntas ahí. Voy a ver. No, pues ahora me dice que todavía no hay pregunta. Vale, ok. Ponía, señalaba que había una, pero no hay. Bueno, si tenéis preguntas. Eso quiere decir que o nos hemos explicado muy bien o nos hemos explicado muy mal. Una de dos. Bueno, pues me parece muy curioso que, como tú dices, este sea el 90% de las personas, ¿no?, que tienen estas fantasías que son pues como las más top, ¿no? Pero sin embargo, como no estamos acostumbrados a hablar de ellas, ¿no?, porque también sería un poco raro, pero bueno, yo con tu pareja, con tu mejor amiga, ya, pues quizá piensas esto, ¿no?, que la tuya es la más loca de todas y para nada. Sí, correcto. Luego me parece muy curioso también el tema este de la dominación-sumisión, del secuestro, porque para mí va todo un poco así como unido, ¿no? Es el mismo tema, ¿no?, en diferentes películas, lo vamos a decir así. Me ha parecido también el tema tan recurrente. Y correcto. pues nada, si no quieres apuntar nada más y si las personas pues que nos están viendo no tienen preguntas, pues yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero parece ser que no, por el momento. Y si no, sabéis que las podéis hacer en el mismo directo cuando esté colgado o en los perfiles, tanto el mío como el de Bisexpa, podéis preguntar por privado si tenéis alguna duda o si os gustaría que hablemos de algún tema en concreto o bueno, pues no sé, cualquier cosa que nos queráis decir. Así que como veo que no hay más preguntas, nos vamos a despedir ya. Muchas gracias. Perfecto. Un besito, buenas. Pues gracias por la oportunidad y gracias a los que habéis ido apareciendo por aquí. Y bueno, y esperemos vernos pronto también, ¿vale? Pues nada, hasta luego. Venga, saludos, hasta luego.